Pueden tomar asiento, iglesias. Muy buenos días a todos. ¿Cómo están? Buenos días a todos los que nos están mirando. Un saludo desde acá de Charlo, de la Iglesia de Dios Nueva Vida. En donde se encuentren, reciban un abrazo y un cariñoso saludo. Y muchas bendiciones de parte de Dios. A lo mejor van a ver algunos que van a ver esta palabra en algún momento donde vayan manejando, en algún momento donde no sea actual, sino donde sea repetida. Pero esta palabra, la palabra de Dios, no tiene caducación. La palabra de Dios fue proclamada hace miles de años y es real hoy en día. Las promesas de Dios, las que Jesucristo prometió por nosotros, hoy se pueden cumplir. Y en el momento de que alguien mire esta predicación, Dios puede hablarle y Dios puede actuar a favor de la vida de esas personas. Y yo les tengo una pregunta: ¿para cuántos Jesús es la respuesta? ¿Qué les parece si hacemos una prédica en ese tema? Jesús es mi respuesta. Repita conmigo y diga: Jesús es mi respuesta. En todo momento, en tu dolor, ¿cuál es tu respuesta? Jesús es mi respuesta. En duda, ¿cuál sería mi respuesta? Jesús es mi respuesta. Cuando tengo una duda, cuando no sé lo que está pasando, cuando no sé qué tiene el futuro para mí, la respuesta es Jesús. En toda situación, en la enfermedad, el doctor te ha dicho: tienes esta enfermedad y debes de vivir de acuerdo a este tipo de medicamento, o te dice una palabra, pero tú en tu corazón di: pero Jesús es mi respuesta. Jesús debe de tener la última palabra. Y esa es una gran bendición la que nosotros tenemos. Hoy vamos a tocar un tema en donde Jesús es la respuesta, pero al parecer las cosas no salen como uno espera. No sé cuántos se identifican con una situación similar. En donde Jesús es tu respuesta, pero algo sucede porque las cosas no salen como uno esperaba. Y con la ayuda de los que estamos allá enfrente, vamos a basar la prédica hoy en el libro de Hechos, el libro de Marcos, el libro de Juan y el libro de Mateo. No los vamos a leer todos porque el tiempo, usted sabe, no nos alcanzaría. Aunque sería muy bonito que tuviéramos, ¿verdad?, tiempos de leer mucho la palabra de Dios, pero también tenemos cosas que hacer. Pero esto que estamos haciendo hoy es muy importante. Entonces, vamos a leer la historia. Yo creo que muchos nos vamos a recordar acerca de que vino un padre y trajo a Jesús un hijo. Y el hijo que él tenía, en algunas partes de la Biblia, lo llama como lunático. Él tenía un niño donde tenía un problema que él físicamente se salía de control. Él perdía todos sus sentidos, donde él no se podía controlar. Este es un caso extremo, en donde el padre estaba muy preocupado por la situación física y la situación mental, la situación que acontecía con su hijo. Muchos de los padres pueden comprender el amor que uno le tiene a sus hijos, a su familia. Y es difícil poder uno ponerse en los pies de una madre o de un padre en el cual su hijo, el que más ama. En una parte de la Biblia van a aparecer los versículos que vamos a usar en esta prédica. Si los que están anotando lo pueden anotar, después lo pueden ver en casa y estudiarla ustedes para que el Señor les hable más a profundidad de esta palabra, en caso de que se nos escapen algunos puntos de ella. Pero imagínense la dificultad de una madre de tener, o de un padre de tener a un hijo con tanta expectativa, y que algo, dígame, piense usted en esto, algo que Satanás envió interfiere con el futuro y el propósito de su hijo o de su hija. Qué terrible, ¿verdad? Pero repita conmigo: Jesús es mi respuesta, independientemente de la condición, porque van a venir situaciones a nuestra vida en donde nuestra fe va a ser desafiada. Vendrán situaciones en nuestra vida en donde nuestra fe será desafiada. Y eso es lo que vamos a tratar hoy, cuando tu fe es desafiada. Vamos conmigo, vayan conmigo al libro de Lucas, capítulo 9.
del versículo 37 al 43. Lucas capítulo 9, versículo 37 al 43. Jesús está en el monte en un monte, y Jesús se lleva 3 discípulos. Él se lleva a Pedro, a Jacobo y a Juan. De esos discípulos, los demás quedan, pero él se va con ellos 3. En el monte de la transfiguración sucede algo sobrenatural. Para los discípulos, Jesús es revelado en el nivel divino. Él pasa a resplandecer. Aparece Moisés y Elías con ellos y pasa algo sobrenatural. Uno de los evangelios resalta que Jesús les dice: no digan nada. No digan nada hasta que suceda lo que tiene que suceder conmigo. Entonces ustedes pueden declarar lo que vieron hoy. Jesús viene bajando del monte. Es como cuando usted va a una montaña y se mete en ayuno o se mete en oración y usted se quiere quedar en ese mover espiritual allá. El que lo ha experimentado sabe que usted viene y usted quiere devorarse todo lo que el enemigo ponga. Usted quiere predicar, usted quiere hacer milagros, usted quiere hacer de todo, porque lo que ha recibido es tan poderoso que usted dice: santo Dios, tanto poder tú tienes, tantas cosas grandes tú puedes hacer. Me has hecho hablar en lenguas, tú me has bendecido, me has hecho ver visiones, me has dado cosas que puedo ver mientras estoy despierto. Cuando estoy dormido, los sueños que no entiendo me los interpretas. Cuando te pregunto algo, tú siempre tienes la respuesta. Y de ahí viene el título: Jesús es mi respuesta. Hermanos y hermanas, Jesús tiene el conocimiento de todo lo que sucede. Hay personas que incluso saben que a mí me tocaba predicar hoy, aunque yo no lo sabía. Hay personas que saben qué va a predicar el hermano el fin de semana. Hay personas que saben cuando un liderazgo va a cambiar o no. Hay personas que saben cuando alguien va a fallar o no. Hay personas que saben, Dios les revela cosas sobrenaturales que están pasando con sus hijos, que están pasando con sus hijas, porque Jesús es la respuesta. Jesús es poderoso para eso. Y vamos a leer en el versículo 37, donde dice así: al día siguiente, después de haber bajado de la montaña, cuando descendieron del monte, una gran multitud le salió al encuentro. Y he aquí un hombre de la multitud clamó diciendo: maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma, y estropeándole a duras penas se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de soportar? ¿Hasta cuándo sé de soportar? Y trae acá a tu hijo. Y mientras se acercaban el muchacho, el demonio le decía: pero Jesús. El demonio le derribó y le sacudió con violencia, pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Amén. Todos se admiraban de la grandeza de Dios. ¿Cuándo? Cuando miraron el milagro. Cuando miraron el milagro, ellos dijeron: wow, Dios tiene un gran poder. Iglesia, cuando la gente ve el poder de Dios, la gente se admira. La gente dice: wow, yo quiero servir a ese Dios todopoderoso. Cuando la gente ve el poder de Dios, que puede hacer algo sobrenatural, algo que ni los médicos podían sanar, algo que yo me imagino que el padre, número 1, no era creyente. Número 2, ya tenía esa situación desde hace mucho tiempo. Pero el padre escuchó, hallando un grupo de personas que andan haciendo milagros, y dijo: esta es mi opción. Esto es lo que yo necesito, porque ellos pueden hacer lo que otros no han podido hacer. ¿Por qué digo eso? Porque él se refiere a Jesús como maestro, número 1. Y
ha pasado un evento, que es lo que vamos a tocar hoy, en donde dice la palabra de Dios que los discípulos no pudieron echarle fuera. ¿Notaron eso? Los discípulos no pudieron echarlo fuera. Preguntémonos, hagamos una autopregunta y nosotros, ¿cuántas veces hemos orado por algo a favor de otra persona, pero no sucedió lo que nosotros oramos? ¿O cuántas veces hemos orado por algo que nos está pasando a nosotros y eso no se ha llevado a cabo? En las primeras partes dije que Jesús es la respuesta. Cada cosa que usted escuche de Dios o que usted sepa de Dios debe de ser comprobada por Dios en tiempos de búsqueda y en tiempos de oración. Las cosas que usted no ha podido lograr, usted tiene que conquistarlas en un tiempo personal con Dios y decir, Señor, revélame a mí por qué esto está pasando. ¿Por qué yo no pude lograr esto? ¿Por qué no sucedió como yo quería en mi corazón? Hay una frase que podemos decir, a lo mejor es lo que Dios quería. Es cierto, a lo mejor es lo que Dios quería, pero ¿cómo lo sabemos? ¿Eso es algo que vino de la mente o es algo que fue revelado de parte de Dios? ¿Eso es algo que vino de la palabra de Dios o es algo que vino de nuestro pensamiento? Les voy a compartir algo. Cuando Dios te da una palabra, recuerda que Satanás se da cuenta que tú tienes un propósito y tienes una palabra de parte de Dios. Una de las cualidades de Satanás es la mentira. Es el padre de toda mentira. Él lo primero que va a hacer, que lo hizo con Eva y no lo va a dejar de hacer porque es una de las cualidades de Satanás, es venir y traer otra palabra parecida o otra palabra a tu mente para que tú creas que esa es palabra de Dios o que es la voluntad de Dios. Pero nosotros no debemos de quedar en ese estado. Si algo sucede en nuestra vida, lo que tenemos que hacer es venir y tomar un tiempo con Dios y decir, señores, este es lo que está pasando conmigo. ¿Por qué esto no se da? Tú que conoces todas las cosas y tienes que hacerlo. Los discípulos, eso fue lo que hicieron. Los discípulos, ellos fue lo que hicieron y entonces lo que vamos a leer en esta palabra es esto. Cuando nosotros leemos la Biblia es un conjunto de muchos libros. Es como la interpretación que Dios le reveló a cada persona, pero también lo que estamos leyendo es algo histórico. Es algo que lo miraron muchas personas, porque recuerdan que leímos que había una multitud. Nosotros no venimos al primer servicio, un ejemplo. Pero si queremos saber lo que pasó en el primer servicio, si le preguntamos a una persona que estuvo presente en el primer servicio, nos va a decir lo que él recuerda y lo que él miró y lo que él escuchó, ¿de acuerdo? Si le preguntamos a otra persona, nos va a decir, va a repetir lo que esa persona miró, lo que esa persona escuchó, pero también a lo mejor esa persona no anotó algo porque no lo miró tan importante o porque se le olvidó. Si le preguntamos a la segunda persona, tenemos más información. ¿Cuántos me siguen? Si le preguntamos a más personas, tenemos más información. No es que se contradice, no. Sino que mientras más indagamos, más información tenemos. Y para nosotros que no estuvimos en ese servicio, si le preguntamos a todas las personas, ellos tienen un poquito de lo que pasó en el servicio. Y es lo que vamos a hacer hoy a través de la Biblia. Ahora vamos a ir a Mateo, capítulo 17. Siguiendo la misma palabra, pero ahora vamos a ver por qué los discípulos. Capítulo 17, versículo 19 al 21. Dice así: los discípulos, al ver que ellos no lo habían podido echar fuera, ellos se quedaron intrigados. ¿Por qué? Porque no era la primera vez que ellos echaban fuera un demonio. Ellos ya lo habían hecho, ya habían predicado.
Pero esta vez había algo que era diferente. Recuerden que muchas veces dice la palabra que ellos venían y se sorprendían cuando Jesús los mandaba de dos en dos y que decían, wow, hasta los demonios se nos sujetan. Y el Señor les dijo, pero son más bienaventurados si el nombre de ustedes está escrito en el libro de la vida. Ellos ya habían visto la mano de Dios. Nosotros muchas veces hemos visto la mano de Dios a favor de nosotros, pero hay cosas que se nos han retenido. Hay cosas que el enemigo ha podido apartar de nosotros. Y ellos vienen y le preguntan, del 19 al 21, viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Repita conmigo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará, y nada os será imposible. Pero, dice el versículo 21. Leámoslo todo. El 21 dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Este género no sale sino con oración y ayuno. Padre, te damos gracias, Señor, por esta hermosa palabra. Gracias, Señor. Porque en tu infinita voluntad, tú nos has tenido a todos reunidos acá. Yo te pido, Señor, que cada espíritu en este lugar y los que nos están mirando reciban esta palabra, Señor. Reciban esta palabra y que todo espíritu de distracción, Señor, toda artimaña del enemigo y toda mentira sea echada fuera en el nombre de Jesús. Todo pensamiento contrario, Señor, es atado y es llevado a la obediencia de Cristo y en el nombre de Jesús sale. En el nombre de Jesús de Nazaret. Todo eso sale con oración y con ayuno. Cuando usted va a leer la palabra género, esa palabra géneros en griego escribieron genos. La palabra genos, que es género en griego, quiere decir, número uno, cuando el Señor Jesucristo dijo, este género, quiere decir, esta familia. También quiere decir esta clase. Y también quiere decir este linaje. Eso quiere decir la palabra genos. Este linaje de espíritus no sale sino con oración y ayuno. Esta clase de espíritus no sale sino con oración y ayuno. O esta familia de espíritus no sale si no es con oración y ayuno. Esa es una de las respuestas. Porque a veces nosotros no logramos en Dios lo que tenemos que lograr. Porque los derechos de Satanás o lo que estamos enfrentando es más fuerte. Es otra categoría. Ya no estás lidiando con el demonio que tenía atado en la droga. Ya no es ese. Ese ya lo venciste. Ese ya salió de ti. Ya quizás no es con la mentira. Ya no es ese. Ese ya salió de ti. Ya no es con la fornicación. Espíritus menores que destruyen porque son del reino de Satanás. El reino de Satanás no construye. Él vino para destruir, para robar, para matar y para destruir. Pero ya no es ese tipo de espíritus. Ahora se están enfrentando con un nivel que a lo mejor no tenían la condición espiritual para echarlo fuera. ¿Cuántos me están entendiendo? A lo mejor te vas a enfrentar con un nivel espiritual en el cual necesitas orar y necesitas ayunar. Y los que hemos escuchado acerca de que era incredulidad no están fuera de lo que está el contexto bíblico. Ellos no tenían fe para echar ese tipo de espíritu. Y a lo mejor ese espíritu de incredulidad está en la familia, en la clase, en el género en el cual estaba el del muchacho. Porque ellos no se estaban haciendo autoliberación ellos le estaban haciendo autoliberación a un muchacho. Podemos decir que ellos dos se combinaron y se fortalecieron.
Los espíritus se comunican. ¿Cuántos saben eso? Las personas no lo saben y no vamos a decir que las personas todos son espiritistas, hechiceros o brujos. No, ellos no saben. Ellos no se dan cuenta. Pero ¿cuántos conocen una persona que fuma marihuana? A donde vaya va a encontrar a alguien que vende o fuma marihuana. Se pueden venir del país de Centroamérica, de Europa, de Sudamérica o aquí. Y pueden mudar de escuela y donde vayan van a encontrar a otra persona con el mismo espíritu o con el mismo problema. Igual que un cristiano, a donde vaya va a encontrar personas cristianas también, porque el Espíritu Santo identifica quién es de Cristo y quién no es de Cristo. En Hechos también relata la Biblia que 7 hijos de Esceva quisieron echar fuera a un demonio. Y ellos dijeron en el Dios que predica Pablo. Y el demonio se les resistió. Y el demonio los desnudó, los hirió y esto fue notorio. Y la gente tuvo temor por lo que había sucedido. El cristiano no debe de tener temor de echar fuera demonios. Ellos está bien porque ellos no conocían de Jesús. Pero el cristiano debe de saber que ahora pertenecemos a otro reino. Y estamos en guerra. La guerra son las almas. La guerra son las almas. El enemigo quiere almas. Jesús vino a morir por las almas. Somos la creación de Cristo. Él nos ha enviado a que echemos fuera demonios, a sanar enfermos y a predicar las buenas nuevas del evangelio. A eso somos llamados todos. No importa la edad. Gloria al Padre. Démosle un aplauso fuerte al Señor. Pasando una situación, se lo digo en confianza, hermanos. Estábamos viviendo una situación donde estaba sucediendo algo que no estaba bien. El cristiano sabe cuando las cosas no andan bien. Pero uno no debe de ir y pelear con las personas involucradas. Uno tiene que pelear de rodillas, en ayuno y en oración, para que el Señor nos defienda. A los hijos de Esceva el Señor no los defendió. Sepa eso, no los defendió, porque no le conocían, porque habían visto, habían oído, pero no habían pagado un precio de ayuno y de oración para enfrentar esa clase de demonios, esa clase de situación. Espero que no tengan temor con esa palabra demonio, ¿verdad? No, porque existen. Y esos son los que hacen la guerra. Son los agentes de Satanás en esta tierra. ¿Por qué crees que a veces en el trabajo te pasan situaciones raras, que vas de bueno o de buena y vas a trabajar y se te arruina el día en la mañana? ¿Por qué vas y en la calle vas manejando tranquilo, has planeado tu día y de repente un accidente de tránsito? ¿O por qué a veces cuando decides tu tiempo a orar algo se mueve en tu casa y no puedes ni orar? Ya no puedes ni estudiar la palabra en tu casa porque no hay paz. ¿Por qué creen que es eso? ¿Creen que son las personas? No son las personas. Nuestro enemigo es Satanás y su reino, sus agentes. Él es como un león rugiente que anda buscando a quien devorar, anda buscando a quien atrapa, anda buscando a quien engaña. Y ahora revisa tu vida espiritual cómo está. Analiza tu vida espiritual, cuánto tiempo de oración tienes. No digo de que vengas aquí a la iglesia, eso es otro tema. Pero en tu vida personal, ¿cuánto tiempo oras? ¿Cuánto tiempo le dedicas a alabar a Dios? Alabarlo nada más. Solo decirle, Señor, yo te amo. Señor, tú eres mi rey, tú eres mi todo, Señor. Gracias por la familia que me has dado, por tus hijos. Gracias por la posición espiritual que me heredaste, porque fuiste a la cruz y me sacaste del mundo y ahora me has dado derechos en el reino de los cielos. ¿Cuántas veces tú dedicas ese tiempo en tu casa? ¿Cuántas veces dedicas tu tiempo para interceder, para orar por tu familia? Ve que tu esposa está actuando mal o tu esposo, tus hijos.
¿Cuánto tiempo le dedica, Señor? Mira a mi hija y mira a mi hijo cómo está en el mundo. A lo mejor está drogado en este momento, Señor, pero yo vengo delante de ti y yo lo traigo. Como este padre que no sabía tanto, pero sí sabía en dónde su hijo podía recibir su milagro. Él no sabía tanto, pero dijo, ya he probado muchas cosas, pero yo hoy llevaría a mi hijo a alguien que le ha hecho milagros a mi vecino, o hizo milagros en Capernaum, o hizo milagros en Jerusalén, pero hoy yo lo voy a traer para que le haga milagro a mi hijo, porque los milagros que hizo allá son buenos, pero en mi casa se está viviendo un infierno. En mi casa yo no puedo tener a mi hijo. Dice el padre que su hijo caía en el fuego y que caía en el agua. Yo supongo que era un muchacho lleno de cicatrices, de quemaduras, que a lo mejor tuvo que haber estado al cuidado de personas que sabían medicina porque se había lastimado o quebrado un brazo, porque perdía el control y él tenía que trabajar y él no estaba ahí, que en la familia se había estancado. Y él dijo, yo lo voy a llevar a donde hay alguien que hace milagros, donde hay alguien que tiene el poder para echar fuera demonios. El padre sabía que la situación de su hijo era causa de un demonio. ¿Cómo ve usted eso? El padre sabía que lo que el hijo tenía era causa de un demonio. Él sabía que él estaba atado por un demonio y él no lo echaba fuera. Eso me dice a mí que él no conocía de Jesús. Hermanos, los escucho muy callados, hermano. Hermanos, estamos muy quietos, hermano. ¿Por qué en nuestras familias se tienen que vivir situaciones y nosotros que sabemos de Cristo las permitimos? Véngase de rodillas, hermano o hermana, y póstrese delante de Dios y dedíquele ayuno a esa situación y el Señor romperá eso. Primeramente romperá la situación de comodidad de que está bien que siga así. Primeramente va a romper su incredulidad en usted y va a aumentar su fe y usted va a ver su milagro hecho. En el nombre de Jesús. Porque usted le va a clamar a un Dios que todo lo puede. A un Dios que todo lo puede hacer. Porque Jesús es nuestra respuesta. Ahora vamos, acompáñenme a Marcos. Vamos a Marcos capítulo 9, siguiendo la misma historia. Acompáñenme de versículo en versículo. Vayan despacio conmigo. Vamos, ya tenemos el contexto de esta historia y el Señor nos va a revelar cosas hoy, en el cual esta palabra tiene que dar fruto. Esta palabra en su vida tiene que dar fruto si usted la pone en práctica en el nombre de Jesús. Amén. El versículo 20. Primero leamos el número 1 y después nos pasamos al 20. Perdón, el 14. Leamos el 14. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vino una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y el 15 dice, y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Quiero tocar en este tema en el versículo 14, después pasamos al 20. Dice que disputaban con ellos. Imagínense ustedes una situación en donde el padre llega con su hijo y ellos son la respuesta a la situación del padre. El niño viene en una situación en la cual el niño pierde el control. El padre les dice, traigo a mi muchacho, oren por él. Ellos oran por él. ¿Y qué pasó? Nada. Esto, así como los milagros hacen popularidad, la falta de milagros también hace popularidad, con un efecto diferente. Cuando Jesús viene, ellos están como alegando aquí, alegando allá. Si yo hubiera sido uno de los del mundo, ¿qué hubiera dicho? Estos no son nada. Estos no son cristianos. Miren, si tuvieran poder, ese demonio hubiera salido.
Me imagino los comentarios. Ellos solo hablan, nada más. Ellos solo son palabras. Dicen que hicieron milagros, pero ¿ustedes los han visto? No. Y miren ahora, ¿lo están haciendo? Tampoco. ¿Cómo usted defiende eso? ¿Cómo usted defiende a los discípulos? Pero note algo, Jesús no estaba allí. Jesús andaba en el monte con otros 3 discípulos. Jesús no estaba en ese momento que sucedió eso. También Jesús les dice que ellos tampoco tenían fe para esa situación. Se generan varias situaciones por las cuales ellos no podían hacer ese milagro. Sepa esto, cuando Jesús no está con usted, fácilmente la gente se burla de usted. Fácilmente usted es avergonzado. Fácilmente usted es criticado porque no está Jesús que lo defienda. Esta fue la situación que le pasó a los hijos de Esceva. Jesús no estaba ahí y Jesús tampoco iba a venir ahí. Jesús no estaba ahí, pero tampoco iba a venir al rescate. Ahora tenemos una gran diferencia con los que son discípulos de Jesús, con los que son verdaderos cristianos. Porque juzgar de un extremo a otro extremo no es posible. Porque a un cristiano le suceda algo vergonzoso ministerialmente no quiere decir que no es cristiano. No quiere decir que Jesús no lo llamó. No quiere decir que Jesús no tiene un propósito ministerial con él. No quiere decir que porque le faltó fe para algo, no quiere decir que Jesús no lo va a dimensionar a otro nivel. No quiere decir que si estás pasando una situación difícil, no quiere decir que ya todo terminó. Jesús viene a la escena. Jesús viene de ese monte. Jesús viene con ese poder y Él te va a decir por qué y cómo hacerlos. Pero Él va a hacer el milagro. Al final Jesús hará el milagro. Ahora dice el versículo 20. Marcos 9, versículo 20. Dice así. Y se lo trajeron. Y mire esto. Y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Cuando el Espíritu miró a Jesús, causó una reacción en el muchacho. Y el muchacho volvió a lo que normalmente le sucedía. Ninguno de ellos miró el Espíritu. Él miraba a un muchacho. Ellos miraban a una persona físicamente no estable, pero dice la palabra de Dios que cuando el Espíritu miró a Jesús, los espíritus se sujetan a Jesús. Usted no lo ve, pero si hay algo de parte de Satanás, se sujeta a Jesús. Toda autoridad, dijo Jesús, me ha sido dada en el cielo y en la tierra. El nombre de Jesús es sobre todo nombre. Y Él nos ha dado poder para echar fuera escorpiones, para que nada nos haga daño. En el nombre de Jesús. Por eso tenemos que tener esa fe de que no importa el género, la clase, la familia de donde vienen esos espíritus inmundos. Jesús es más poderoso porque la clase de Él es del Rey de Reyes. Es el Dios Todopoderoso. Nadie está sobre Jesús. Ningún gobernador, ningún reino espiritual, ninguna gama, ningún espíritu inmundo, ningún principado, nada está sobre la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Y el ángel Gabriel le dijo a Daniel, y Miguel es uno de los principales príncipes, por eso él vino a pelear. Yo vine a darte un mensaje. Daniel estaba pidiéndole a Dios, y ahora yo voy a pelear otra vez. Siempre los ángeles de Dios están peleando a favor de nosotros. Siempre Jesús dijo, si yo quisiera que esto se detuviera, yo podía llamar legiones de ángeles. Pero esto se tiene que cumplir.
Hay cosas que se tienen que cumplir, hermanos, para los que sueñan. Si Dios te revela algo, pregúntale si eso se tiene que cumplir o tienes que interceder fervientemente por eso. Hay cosas que se tienen que cumplir, pero si eres una persona que sueña que Dios te habla bastante, primero intercede para que no suceda. Intercede para que no suceda. Porque Dios muchas veces te revela las cosas antes para que intercedas por esas cosas. Para que no se lleve a cabo. Para que intercedas por la iglesia. Para que intercedas por la familia. Para que intercedas por un hermano y una hermana. Pero no vayas de rápido. Hermana, mire que no. La vas a atemorizar. Intercede. Si no va a suceder, Dios la librará. Dios lo librará de lo que el enemigo tiene preparado para ello. Pero si va a suceder, pídele a Dios misericordia para que cuando suceda que el Señor tome el control de todo eso. Para que cuando suceda que Dios te guarde, que guarde la iglesia, que guarde tu familia, que guarde a los líderes de la iglesia, a los evangelistas, a los profetas, a los apóstoles. Porque Dios te revela, porque tú tienes una capacidad para interceder por ellos. Y si tú antes soñabas y ahora no sueñas, pregúntate por qué te sucede eso. Si antes soñabas y ahora no sueñas, pregúntate por qué ahora sucede eso. Si ese es un don que Dios te dio para que ayudes al cuerpo de Cristo. Si antes predicabas, pregúntate por qué ahora no predicas. ¿Por qué ahora te da vergüenza? ¿Por qué ahora no evangelizas? ¿Quién te detuvo? ¿Fue Dios? ¿Quién detuvo los milagros? Dios los detuvo. ¿Quién detuvo la profecía? Dios la ha detenido. No, la profecía sigue. Los milagros siguen. La predicación de la palabra sigue. El ayuno y la oración sigue. Pero tiene que seguir en nosotros. No dejes que ese fuego se apague. ¿De qué te sirve llorar y decir, Señor, tú sabes cuando tienes un don, cómo eso te mueve, cómo eso yo sé que estás cómodo o cómoda en lo que estás, en la vida que estás, quizás materialmente estás mejor, pero ¿de qué te sirve si las almas que tenías que ir a hablarle no les hablaste? O las personas que tenías que ir a liberar están atadas hoy en día. ¿Los vas a ir a liberar con dinero? No. ¿Con una posición en el trabajo? Tampoco. ¿Eso es malo? No, eso no es malo. No confundamos. No vayamos de un extremo a otro extremo. Dios, lo que es de Dios es de Dios. Las personas que están atadas cerca de ti. Y si tú tienes ese don, pero ten cuidado si no lo tienes. Si tienes ese don, úsalo. Dios te lo dio. No tengas temor a Satanás. No le temas. Hay un versículo que dice que resistir al diablo y él ¿qué? ¿Qué palabra? Huirá de nosotros. Si usted le debe a alguien y no le quiere pagar, perdón, no ustedes, porque en ustedes eso no pasará. Pero si alguien le debe algo a alguien y lo mira y huye, ¿qué significa? ¿Que lo deja llegar? No, no lo deja llegar. ¿Por qué? Porque anda huyendo, anda corriendo. Donde usted vaya, el enemigo huirá de usted. Donde usted vaya a predicar, eso se tiene que ir. Donde usted vaya a imponer las manos para sanar, esa enfermedad se tiene que ir. Porque Satanás tiene que huir de nosotros. Porque Jesús está con nosotros. Porque nuestro linaje somos un pueblo escogido. Somos un real sacerdocio. No tenemos que temer. No importa lo que pase, tenemos que estar firmes en Cristo Jesús. El que nos llamó con un propósito poderoso. Tu propósito no lo has alcanzado todavía. Hay cosas grandes que hacer. Hay cosas poderosas para hacer. ¿Quién dice que la edad es un límite? Para Dios eres una bebé, un bebé para el Señor. Hay cosas poderosas. No importa si la gente puede decir, no, ya no tiene edad para ministerio. No en esta iglesia, pero pueden pensar, está muy grande. ¿Quién dice eso? ¿Quién es el dueño del reino de los cielos? Es Jesús. Él llama al que está disponible, al que quiere servirle.
niño o niña, la edad que ellos tengan, Dios los va a usar en cualquier lugar. Porque en todas partes se necesita la presencia de Dios. Que quitaron la oración en este lugar, no importa, ora en secreto. Porque esa es la estrategia de Satanás. Él dice, él va a buscar cosas, personas en ley, hacer ciertas cosas para que esto se detenga. Porque él no va a parar de hacerlo. El que haga su trabajo, pero la iglesia tiene que hacer su trabajo. La iglesia tiene que hacer su trabajo. La iglesia tiene que seguir intercediendo y tiene que seguir orando. Versículo 21 dice así. Jesús le hace una pregunta al Padre. Ya miramos que los discípulos fueron identificados su problema. Jesús le pregunta al Padre, dice, Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo, desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Una persona que estaba acostumbrada a esta situación desde hace muchos años. Yo entiendo a ese padre que no haya tenido tanta fe. Pero tuvo la fe para venir a Jesús. Y Jesús no estaba al lugar donde lo trajo. No sé si tú alguna vez has pedido oración por algo y no sucedió lo que esperabas. No sé si alguna vez pediste por un hogar, por una familia, por algo y oraron y no sucedió nada. Y él dice, por esa razón, si puedes. Si yo le pido algo, hermano, ayúdeme. Si usted puede, eso denota mi duda en que usted lo pueda hacer. Si usted puede, yo le digo, hermano, hágalo, porque usted puede. Pero si usted puede, él no creía que Jesús ya lo podía hacer. Por su situación, un padre que amaba a su hijo ya estaba perdiendo la fe. Pero Jesús es la respuesta. Jesús, eso es lo hermoso. Y mire lo que Jesús le declara en el versículo 23. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible. Grábese eso en su corazón. Al que cree, todo es posible. Para el que cree, todo es posible para el que cree. Todo. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Espíritu de Dios. Todo es posible para el que cree. La gloria es para el Señor. Porque si tú crees, Dios lo va a hacer. Jesús lo va a hacer. Si tú crees, Jesús lo va a hacer. Si te falta fe, ayuna, ora. Ayuna y ora. Busca de Dios. Búscalo en secreto. Busca un lugar donde estés solo tú con Él. Donde Él se acerque a ti. Y donde tú puedas derramar tus lágrimas. Donde tú puedas llorar. El hombre lucha mucho con llorar. Cuando han pasado situaciones en la niñez, lo toma como menos el llorar. Pero llora delante de Dios. Y dile, Señor, heme aquí. Aquí estoy para servirte. Aquí estoy para que me restaures. Aquí estoy para que tomes mis cargas. Y él le dijo, si crees, todo es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad.
un cambio en el Padre. Creo, dice. Y esa debe de ser tu reacción. Yo creo, Señor, ayúdame a salir de esta incredulidad, de esta falta de fe. Ayúdame, Señor, a creer que tú lo puedes hacer, porque si yo lo creo, eso será posible. Y cuando Jesús vio, versículo 25, que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, te mando, sal de él y no entres más en él. El 26 dice: entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Cuando Jesús mira que el Padre cree que lo puede hacer, que fue lo que los discípulos no preguntaron al Padre, porque a veces vienen personas con situaciones que no creen, que cuando uno está orando, no creen que Dios puede hacer el milagro a través de uno. No creen. Vienen a la iglesia, pero no creen que en la iglesia pueden ser sanos, restaurados y libres. Y eso detiene los milagros. Dice que Jesús en su tierra no pudo hacer muchos milagros, porque es necesario que el que quiera recibir de Dios crea. Porque la mujer del flujo de sangre tenía fe y creía, no necesitó que nadie orara por ella. No, ella dice: si yo toco el borde del manto, imagínese el nivel de fe, yo voy a recibir mi milagro, porque el nivel de fe de ella era sobrenatural. Hubo una persona que se le acercó a Jesús y le dijo: no tienes que ir a mi casa, no tienes que ir allá, solo di la palabra, solo déjame que yo la escuche, solo dímelo, y yo sé que eso es verdad. Jesús se sorprendió con ese nivel de fe. Jesús dijo: wow, esta persona, ojalá mis discípulos tuvieran ese nivel, ¿verdad? Ojalá, pero ellos van a crecer. Jesús no se rinde con nosotros. Eso es lo hermoso de Dios, que Él es nuestra respuesta. Ahora mire lo hermoso. La gente dice: ese se murió, ese enfermo, ese endemoniado, ese se murió. Jesús llegó tarde para él. Ese ya, mírenlo, quedó muerto. ¿Cuántas personas han dicho de ti que ya no tienes futuro? Que tu ministerio se paró, que está muerto, porque te vieron caer, quemarte, ahogarte, porque vieron que no salías adelante, porque dependías de un padre que te llevara para aquí y para allá. ¿Cuántos te han dicho eso? Hay una presencia de Dios, qué hermosa. Qué hermosa esa presencia de Dios que te está hablando. ¿Cuántos creen que tú ya no vas a salir adelante? Lo bueno es que Jesús está contigo. Ya Jesús está contigo. Aunque la gente vea que estás muerto o muerta, Jesús está del lado tuyo. Él ya vino del monte, ya está aquí. Él ya no está sola ni solo, no, ya está aquí ya. Él ya está a tu lado. Y tú estás en el suelo todavía, pero ya estás sana, ya estás sano. La gente no lo ve, pero ya Jesús hizo el milagro. La gente no lo mira porque no ven las almas, no ven tu propósito, no ven lo que Dios mira en ti, pero ya Jesús lo hizo. Y mira lo que Jesús va a hacer si confías en Él, si te quedas cerca de Él. Ahora imagínate la posición. Él cae en el suelo, Jesús viene y baja al muchacho, y la gente dice: ya se murió. ¿En dónde está Jesús? Jesús está al lado del muchacho. Ahora al muchacho ya no lo puede tocar una persona,
Ya no lo puede tocar a alguien nada más, la gente, los escribas, no. Ya la discusión se acabó. Y ahora Jesús está ahí. Y Jesús va a hacer algo sobrenatural. Leamos el último versículo. A usted le parecerá sencillo leerlo, pero mire lo que dice el último que vamos a leer. Dice el 27. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y le levantó. Esperaba un aplauso, hermanos. Hermanos, esperaba una alabanza para él, porque se la merece. Gloria a Dios. ¿Usted sabe lo que es que Jesús lo tome de la mano? ¿Usted se imagina que Jesús lo tome de la mano y lo levante? ¿Quién sería usted si Jesús lo toma de la mano, lo endereza y lo levanta? Ya no es el endemoniado que la gente conocía. No. Ahora es una persona en la cual está con Jesús de la mano. Pocas personas han caminado de la mano con Jesús. Cuando Pedro se hundía, cuando caminaba en el agua, Jesús lo levantó. Cuando hubo una niña que estaba muerta, Jesús la fue y la levantó y la resucitó. Jesús tiene el poder de resucitar cualquier ministerio, cualquier problema, de renovar un don, de darte la unción y llenarte de poder. Cuando Él está presente, cuando Él llega a la escena. Jesús no es de discusiones, Él es de hechos. Él va a hacerlo y lo va a hacer y lo va a hacer. ¿Cuántos se quieren poner de pie conmigo ahora? Pongámonos de pie. Pongámonos de pie y recordemos esta palabra. Recordemos esta palabra. El Señor ha hablado a tu corazón. Y una de las cosas que quiero tocar es, número 1, la falta de fe. Número 2, la falta de ayuno y de oración. Número 3, cuando has pedido y Jesús no ha estado en la escena. Número 4, cuando Jesús lo hace. Todos pasamos procesos similares. No hay excepción. La diferencia de los hijos de Dios es que Jesús siempre llega. Siempre llega. Ellos estuvieron avergonzados un tiempito primero, un día. Pero Jesús llegó. Y Jesús hizo el milagro por el cual la persona había venido. Jesús cumplió el deseo del corazón del Padre. No fue como en los hijos de Esceva, que ese muchacho quedó. Pero con Jesús ese milagro sucedió. Ahora yo te pido que seas sabia y sabio y prudente en tu petición hoy. Si Jesús estuviera aquí, que lo está, pero es como una suposición en tu mente, ¿qué le dirías a Jesús? ¿Qué le dirías? ¿Le dirías, hazme un milagro? ¿Le dirías, si puedes? ¿Le dirías por qué? ¿Le dirías, perdóname? ¿Qué le dirías? Empecemos a decirle a Jesús lo que le diríamos a Él, porque Él está aquí. Él está aquí. Y haz de este tiempo, de esta administración, haz algo que rompa cadenas. Haz que este momento rompa cadenas, corte cadenas, se lleve la incredulidad y que nazcamos a la oración y al ayuno en casa, en donde vivamos. Que este momento de parte de Dios tú puedas venir con fe, creyendo en que tú lo lograrás, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús ponemos este tiempo en tus manos, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor.
para que tú rompas, para que tú rompas cadenas, para que tú rompas cadenas. Vamos a romper, vamos a iniciar una atmósfera. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, hoy rompemos cadenas. Hoy, Señor, desatamos esta palabra, Señor. Sabemos que hay resistencia, Señor, pero ahora te pedimos que envíes ángeles a este lugar para romper cadenas en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Rompe ataduras, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, que tu palabra, Señor, se haga real en este momento. En el nombre de Jesús, pon tu situación en este momento, en el nombre de Jesús. Pon tu situación. Recuerda que el padre del niño vino a que los discípulos oraran por él, y quien hizo el milagro fue Jesús. Donde tú estás, Jesús llega ahí y te hace tu milagro. Rompe esa cadena. ¿Cuál es la situación que tú has visto en tu casa? ¿Cuál es la situación? Levanta tu voz. A lo mejor no estás acostumbrado o acostumbrada a pelear por tu familia. Nace hoy. Señor, pon palabras de poder en este momento en el nombre de Jesús de Nazaret. Que la unción de liberación ahora, Señor, Padre, hace una atmósfera, Señor, y ata todo espíritu inmundo. Padre, yo te pido que levantes guerreros, mujeres que se levanten por su hogar, mujeres que se levanten por sus hijos, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, te pido que levantes padres que se levanten a pelear, Señor, por su familia, a pelear por su situación. Jóvenes y jovencitas, Señor, que se levanten por su ministerio. Padre, las que han caído en confusión, Señor, empieza a hablar, no te detengas. Empieza a decirle a Dios: Señor, este es mi milagro, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Te pido, Señor, que seas tú, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, mi Dios Padre Santo, haciendo un milagro, Señor, en el nombre de Jesús. Faltan cosas que cortar, ahora en el nombre poderoso de Jesús. Se rompe, Señor. Se rompen ataduras, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Se rompen cadenas ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Se rompe en el nombre de Jesús. Toda comunicación espiritual ahora se corta en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, que todo espíritu en este lugar salga en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Toda atadura se rompe. Toda atadura se rompe en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, te pido que seas tú bendiciendo, Señor. Llena cada corazón y restaura la fe en el nombre de Jesús. Padre, cubre cada niño y cada niña en este lugar, cada joven, Señor, Padre, que la sangre de Cristo Jesús nos cubra en el nombre de Jesús. Ahora, por las personas que nos están mirando, Señor, en donde estén, Señor, Padre, rompe esa atadura en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, que la bendición tuya llegue, no importa la distancia, Señor, en donde nos estén mirando, en un automóvil, en un televisor, en una sala, en una casa, Señor Padre Santo, en otro país, Señor, que seas tú bendiciendo y rompiendo cadenas y rompiendo ataduras en el nombre poderoso de Jesús. Tal vez no eres mucho de orar, pero en tus pocas palabras dile: Señor, ayúdame a romper esto. Yo creo, Señor, ayuda mi fe, porque si yo creo, todo es posible. Si yo creo, tú lo puedes hacer en el nombre de Jesús de Nazaret. Rompe con eso, dile: Señor Jesús, rompe mis cadenas, rompe mis ataduras, y renuncio a todo derecho que Satanás tenga sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mi familia, sobre mi ministerio. Declaro que mi propósito, Satanás lo tiene que soltar. Lo tiene que soltar en el nombre de Jesús. Pelea por tu propósito, Señor. El propósito, Señor, el estancamiento, hoy, Señor, se derrumban muros. Los reinos que Satanás ha construido en la vida, en las familias, en las casas, hoy se rompen. Hoy derribamos altares. Hoy derribamos, Padre Santo, decretos de muerte, decretos de estancamiento. Hoy derribamos palabras de personas de Cristo que fueron lanzadas en contra de cada uno de mis hermanos. Hoy cancelamos todo ese derecho. Hoy cancelamos, Señor, todo ataque del enemigo en el nombre poderoso de Jesús. Padre, la gloria es para ti. Ahora vamos a darle gracias a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Dale gracias. Dale gracias. Dale gracias. Dale gracias. Dale gracias. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias, Señor, por tu milagro.
Gracias, Señor, por todo lo que haces. Gracias, Dios. Tu milagro está hecho. En el nombre de Jesús, rechaza todo pensamiento del enemigo. Recuerda que dijeron ya está muerto. Di: rechazo todo pensamiento contrario. Yo declaro que mi milagro está hecho ahora en el nombre poderoso de Jesús. Ninguna autoridad está sobre la autoridad de Cristo. Cuando Jesús lo declara, está hecho en el nombre de Jesús. Ahora sal de este lugar con tu milagro hecho. Habla con tu milagro hecho. Háblalo, decláralo, dilo: mi milagro está hecho. Yo ahora voy a este trabajo, pero ahora yo pertenezco a esta posición. Yo ahora voy a orar, pero ahora yo tengo el respaldo de Cristo Jesús. Yo ahora voy a orar y la fe me dice que todo lo que creo, todo es posible. Así tienes que caminar, así tienes que hablar, como alguien que cree en Cristo Jesús, alguien que sabe el respaldo que tiene, alguien que sabe la autoridad que Jesús le ha dado. No temas, no desmayes, no te detengas, sigue adelante. Aunque veas la tormenta al lado, sigue de la mano de Jesús, sigue apegada a Él, sigue apegado a Él. No le eches culpa a tu esposo, no, levántalo, tómalo de la mano y dile: conmigo somos uno. Toma a tu esposa, toma a tus hijos y diles: ellos tienen un propósito grande de parte de Dios. Declara esa palabra, no dudes, porque si Satanás quiere abrir esa puerta de la duda, tú no dudes. Tú di: yo no sé cómo Jesús lo hace, pero Él lo hizo. Él lo hizo, aleluya. Démosle un aplauso al Señor, aleluya.